Las siguientes historias que voy a narrarles son extraídas del portal de Facebook Tucumán Paranormal. Les recomiendo que lo visiten, lean no solo estas historias, sino también algunas curiosidades que comparten ahí, todo obviamente relacionado con el ambiente del misterio y lo paranormal. Y tiene una comunidad muy activa. La historia que quiero compartir con ustedes ahora me pasó allá por el 2007, 2008, y juro por mi vida que es completamente real. Yo soy de la provincia de Corrientes, de Argentina, y en aquellos años que he mencionado era difícil tener una computadora con acceso a internet. Bueno, al menos a mí me resultaba casi imposible. Yo conocía muy pocas personas que tenían ese privilegio de navegar por internet. Yo me gastaba mis pocos pesos yendo a un ciber, más que nada para aprender a cómo manejar una computadora. En ese tiempo mi primo había adquirido una PC de escritorio y también le habían instalado internet. Yo iba a su casa y nos la pasábamos navegando por ahí, jugando juegos flash, juegos de autos, de peleas, juegos arcade y juegos bastante sangrientos, incluso algunos de terror. Llegó a un punto donde ya era aburrido ver y jugar los mismos juegos sangrientos una y otra vez en esas páginas. Entonces con mi primo comenzamos a usar Google para de alguna forma encontrar otros sitios de juego. Así nos cruzamos con una página que se llamaba juegossangrientos.com, que hoy en día está dada de baja. Entramos a aquel sitio y vimos un fondo negro, un logo tranquilo con perros enojados, lo recuerdo bien, cartuchos de balas y manchas de sangre. Era hermoso la cantidad de juegos sangrientos que había en esa página. Y entre tantos juegos vimos uno que nos llamó mucho la atención. Se llamaba Loading. Entramos a jugarlo. Te escribiré a continuación lo que recuerdo. Lo importante es que sigan mi relato y que no se pierdan. Cuando entrábamos a ese juego no había una pantalla de carga, de hecho era un ojo blanco, parecía un ojo ciego. También había un fondo blanco y con un texto que decía: sube los altavoces para escuchar sonidos del más allá. Obviamente que con mi primo éramos muy miedosos y dejamos el volumen bastante bajo. Aquel ojo tenía una animación, se abría y se cerraba. Cuando nos dimos cuenta, el volumen de la computadora empezó a subir solo. Nosotros no estábamos tocando nada. Era como si aquel ojo se diera cuenta de que teníamos el volumen bajo. Comenzamos a escuchar distorsiones, gritos de mujeres y también de hombres, todo mezclado. También escuchamos como una ventisca furiosa y el sonido de agua cayendo al piso. Recuerdo que todos esos sonidos comenzaron a ponernos nerviosos, no podíamos bajar el volumen. La computadora no respondía y mi primo comenzó a entrar en pánico. Yo solo atiné a ponerme debajo del escritorio de la computadora. Inmediatamente mi primo se dio cuenta y apagó los parlantes y también me dijo, ya que yo estaba ahí cerca, debajo del escritorio, que apagara la PC. Él podía ver que la pantalla se había congelado. Su computadora no respondía, pero esos ruidos seguían. Finalmente
De un tirón arranqué el cable de corriente y apagué el CPU. Antes de apagarse hizo un último ruido muy extraño. Fue la primera y la última vez que jugamos Loading. Hoy en día ver esas clases de videos y cosas en internet es normal, pero en aquellos años, para nosotros al menos, fue algo muy perturbador. No tiene lógica si lo piensas, como un simple juego nos manipuló por completo. De hecho, incluso manipuló nuestra computadora. Nosotros sentimos que esos sonidos eran reales, que estaban saliendo de nuestra habitación. Ya luego de años de la curiosidad que teníamos, quisimos entrar a aquella página para jugar aquel juego, o al menos intentar ver si aún existía. Pero aquella página había cerrado y intentamos buscar el juego en otros lugares. No tuvimos éxito. Cerca de la localidad de Simoca y de Río Seco, en Tucumán, Argentina, existe una construcción que permaneció por mucho tiempo en total abandono y oscuridad. Estoy hablando del Castillo del Castoral, una residencia de campo, un chalet que está envuelto de misterios. Este se encuentra cerca de la confluencia en los ríos Salí y Colorado, y para llegar a él hay que dejar la ruta 157 a la altura del río Colorado por un camino arenoso. Aquel chalet perteneció a Otto Rukavili, un hombre de mucho dinero que lo construyó allá por 1912 por pedido de una mujer bellísima, Inés Beruti, que lo había pedido como una prueba de amor a Otto. Cuentan los lugareños que el día de la inauguración a esa fiesta fueron invitados todas personas del extranjero, y que las personas que atendían las fiestas, los mozos, fueron contratados de Europa. Del castillo se narraron numerosas leyendas, como la del fantasma de una mujer muerta en extrañas circunstancias y que se la puede ver flotar en el río, además de escucharse los pasos del propietario, de Otto. Se los escucha durante la noche. También se puede ver una luz que se eleva del castillo hasta cierta altura y de ahí va derecho al cementerio. ¿Qué se hacía en aquel castillo además de fiestas? Era cierto lo que dicen algunos lugareños, que su dueño, Otto, tenía un pacto con el diablo. En la actualidad el castillo del Castoral tiene un nuevo dueño que mantuvo las estructuras originales y actualmente es un lugar privado, no se puede ingresar a él, pero durante muchos años fue un lugar muy visitado por los amantes del misterio que pasaban por aquella ruta buscando aquel camino arenoso que los llevaría a El Castoral. Yo acostumbro todos los días de mi vida, hasta el día de hoy, a levantarme a las 4 de la mañana, 4 en punto, para ir al baño y tomar agua. En ese entonces, hace muchos años, yo vivía con mis padres en Tartagal, en Salta, cerca del río. Sabíamos tener nuestra casa, una casa chica con un terreno grande, y en el fondo había una casita abandonada que habitó un señor que era amigo de mi padre. Como el baño estaba fuera de la casa, como a unos 30 metros, yo salía sola a las 4 de la mañana, no quería molestar a nadie. Pero bueno, mi rutina era esa, levantarme a tomar agua e ir al baño. Cuando fui aquella noche a querer tomar agua,
Me agaché, incliné la cabeza hacia donde estaba el caño de agua. Pude ver en la galería un hombre sentado. Estaba tomando mates. Lo vi, era muy real. De hecho, lo vi agarrar el termo de mi mamá y se servía mate. Yo no lo podía creer, quedé helada en ese momento. No podía dejar de verlo. Era un hombre muy alto, vestido todo de negro, muy elegante. Incluso tenía una corbata, lo recuerdo bien. Su cara era negra. Tenía unos ojos que jamás en mi vida voy a olvidar. Sus ojos eran rojos, como si fueran fuego. También tenía una cola larga y se movía como si fuera la cola de un perro. En ese momento, lo único que atiné a hacer fue gritar «papá». Grité tan fuerte que mi padre lo escuchó y vino corriendo. Nunca había visto llegar a mi padre tan rápido. Mi padre también lo vio y como yo no me podía mover, inmediatamente me alzó entre sus brazos. Pero me alzó de tal forma que mientras él me llevaba de ese lugar yo pude seguir viendo a aquel hombre. Y vi cómo se levantó, pero no se fue caminando. Simplemente empezó a desvanecerse como el humo de un cigarrillo en la oscuridad, hasta que finalmente desapareció. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si han oído hablar de las almas en pena. Hace unos años fui a un retiro espiritual católico y el cura, el padre, explicaba la devoción a estas almas, dando su testimonio. Él nos contó en ese momento que cuando comenzó su camino hacia su espiritualidad, su madre le regaló una cadena de oro y un reloj. También nos contó que por aquel entonces él iba a confesar a una abuelita de un pueblo del interior, ya que vivía casi a unos 2 o 3 kilómetros, pero el camino era un poco peligroso porque había cerros y entonces para evitar que aquella anciana se moviera, él decidía realizar ese camino. A veces andaba de noche, pero él debía cumplir su deber de sacerdote. Estando en medio del camino, él pudo ver un tronco. Se detuvo para quitarlo porque estorbaba el paso, cuando de repente vio salir a 3 tipos que nunca supo de dónde habían salido. Estos comenzaron a golpearlo. El sacerdote gritó por ayuda y del monte salieron varias personas con palos y piedras y ahuyentaron a los delincuentes que estaban atacando al sacerdote. Uno de ellos le devolvió la cadena al padre, incluso le ayudaron a mover el tronco. Estas personas le dijeron al sacerdote que le diera las gracias a su madre. Cuando él se dio cuenta y volteó para finalmente despedirse y agradecerles, se dio cuenta que no había nadie. Días después le contó esto a su madre. Ella le dijo que siempre rezaba a las almas benditas del purgatorio. Se sabe que cuando uno les reza, ellas te ayudan a salir de estas situaciones de peligro.
En una fábrica donde trabajé tuve un compañero, su nombre era Miguel, que al igual que yo, siempre se había movido en el ámbito laboral desarrollándose como personal de limpieza. Trabajamos en la misma empresa, ahí coincidimos. Él me contó una experiencia que le había sucedido en su trabajo anterior. Esta persona había trabajado en un supermercado, Miguel había trabajado en un supermercado de esta ciudad, ya hacía varios años, como personal de limpieza también, pero en un horario nocturno. Aquella noche parecía una noche normal, un día común y corriente en el trabajo. Era ya la madrugada cuando a Miguel le dio sed y sintió ganas de tomar algo fresco. Hacía calor. Le pidió permiso a un supervisor y se dirigió hacia el comedor en la segunda planta, donde también funcionaba una sala de cine. Todo estaba apagado, solo las luces de los sanitarios de ese sector estaban prendidas. Allí arriba había un comedor que los empleados del supermercado usaban para desayunar, merendar y almorzar. Era ahí donde estaba aquel dispenser de agua que buscaba Miguel. Él abrió la puerta y entró algo cauteloso, ya que el lugar estaba totalmente oscuro y muy silencioso. En ese momento Miguel sintió algo raro en el ambiente. No escuchó nada, pero podía sentirlo. Cuando avanzó hacia adentro, vio inesperadamente junto a aquella máquina de agua una sombra, la sombra de una mujer. Al principio se detuvo y pensó, se supone que nadie debe estar en este sector a esta hora. Luego avanzó dudoso unos pasos hacia aquella sombra, hacia aquella mujer, pero esta cobró un aspecto macabro. Parecía que todo a su alrededor se volvía oscuro. Miguel contuvo la respiración y comenzó a pensar que esa mujer parecía tener un origen sobrenatural. En ese instante ella avanzó hacia él. Miguel cuenta que en ese momento el tiempo pareció transcurrir lentamente. Algo que Miguel no se podía explicar era que esta mujer no emitiera ningún sonido mientras caminaba. Miró sus pies y se percató que ella ni siquiera realizaba los movimientos comunes que cualquier persona hace al caminar. Incluso parecía que ni siquiera sus pies estaban tocando el suelo. Miguel solo atinó a agachar la cabeza. Fue allí cuando sintió un frío punzante recorrer su cuerpo. No pudo ver el rostro de aquella sombra. Lleno de miedo y a pesar de todo, tartamudeó un saludo. Buenas noches. Obviamente no recibió una respuesta, solo un empujón de hombro, y sintió el cuerpo de aquella helada aparición cuando, según él, lo rozó. Parecía un cadáver. Eso pensaba Miguel. Luego sintió como la puerta se abrió lentamente mientras esta mujer salía por ella, se deslizaba a través de ella. Una vez que la mujer estuvo fuera de la habitación, de aquella oscura habitación, Miguel de alguna forma comenzó a recuperar su movimiento. Había quedado impactado, sin embargo, parece que no había sido suficiente para él, e inmediatamente fue en busca de aquella sombra. Cuando logró salir y ver hacia el pasillo donde aún se desplazaba aquella mujer,
vio cómo lentamente se desvanecía. Le contó a sus amigos, pero ninguno de ellos le creyó. De hecho, se burlaban de él. Tanto se burlaban que terminó renunciando a su trabajo. Hoy en día somos compañeros, pero Miguel ya no acepta ningún turno de noche.